¿Ven la presentación? Bueno, vamos a ver hoy estructura electrónica. Voy a dejar en la barra lateral los distintos slides para que si después, cuando termino la presentación, volvemos para atrás y vemos cuáles son las dudas que hay sobre esta presentación. Fíjense cuáles son los números de los slides. Entonces, estructura electrónica. Nosotros ya de este tema hemos avanzado algunos puntos en las primeras clases cuando vimos modelos atómicos. Así vimos que el primer modelo atómico fue elaborado por los griegos en el siglo V a.C. Para los griegos, el átomo es la menor porción de materia. Ellos decían, si tomamos una porción de materia y la dividimos, vamos a llegar a un momento que esa materia no la podemos dividir más. Esa materia, partícula indivisible, es el átomo. Los griegos hablaban de átomos de los elementos que conocían en ese momento. Ellos hablaban de tierra, aire, agua, fuego. Luego, ese concepto de partícula indivisible fue tomado en 1808 por Dalton, pero ya con otro concepto, porque ya se habían descubierto los elementos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es así que Dalton lo que dice, el átomo es la menor porción de materia, ¿sí? Obviamente también indivisible, pero los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y los átomos se combinan para formar, por ejemplo, agua, dióxido de carbono, etc. Luego, ese modelo fue tomado por Thomson en 1904, pero en 1900 ya la electricidad era un fenómeno conocido. Por lo tanto, Thomson habla de que el átomo está formado por una partícula consistente, sólida, de masa positiva. En su masa están distribuidos los electrones, que son partículas negativas y compensan la carga eléctrica de la masa, que sería el pastel de fresa, como llamaba Thomson. Luego viene el modelo atómico de Rutherford en 1911. De este modelo atómico, en el aula virtual ustedes tienen un link donde se explica la experiencia de la lámina de oro realizada por Rutherford para fundamentar su modelo. Rutherford, ¿qué dice? El átomo está formado por un núcleo pequeño positivo. Alrededor del núcleo, a una distancia muy grande del núcleo, hay electrones que son partículas negativas alrededor de ese núcleo. Ese modelo es superado por el de Bohr en 1912, y Bohr ya habla de un átomo con un núcleo positivo formado por protones y neutrones, y electrones, y ahora vamos al modelo, en órbitas, él los llamó niveles de energía, como las capas de una cebolla. Este modelo atómico, en la próxima transparencia vuelvo al modelo atómico de Bohr, es superado por el modelo que vamos a ver hoy, de modelo atómico de la mecánica cuántica. Este modelo atómico de la mecánica cuántica es explicado por varios principios que le dan su estructura teórica, ¿sí? ¿Cuáles son? El principio de dualidad onda-partícula o la teoría onda-partícula de de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la ecuación de Schrödinger, que elabora el concepto de orbital, y hoy vamos a ver la diferencia con el modelo atómico de Bohr, que es el planteo de la configuración electrónica. Retomando un poquito el modelo atómico de Bohr, Bohr decía que los electrones en los átomos están localizados en órbita o niveles de energía alrededor del núcleo. Los electrones en las órbitas más cercanas al núcleo tienen menor energía que aquellos localizados en órbitas más alejadas. Cualquier electrón en un átomo puede tener solo ciertos valores de energía limitados y permitidos.
Esta energía determina qué órbita ocupa un electrón. Los electrones pueden moverse de una órbita a otra. Para esto deben ganar o perder una cantidad exacta de energía. Y a esto es lo que se llamó cuanto de energía, que es la teoría elaborada por Max Planck en 1900. ¿Qué observan los contemporáneos de Bohr? Que cuando nosotros tomamos un metal, por ejemplo hierro, y calentamos el hierro al rojo vivo y lo dejamos enfriar, el hierro emite luz. Si esa luz la hacemos incidir a través de ciertos filtros en ciertas láminas similares a las placas fotográficas, vamos a observar que la luz se divide en líneas. A esa línea la llamaban espectro de emisión. Si esa misma experiencia reemplazamos el hierro por otro metal, por ejemplo el níquel, y hacemos el mismo fenómeno, lo calentamos hasta fusión, lo dejamos enfriar, el níquel incandescente emite luz y esa luz la hacemos pasar por ciertos filtros y la hacemos incidir en una lámina similar a la fotográfica, vamos a tener otro espectro, otras líneas, si la placa se vela, formando líneas distintas a las líneas del hierro. Es decir, lo que observaban es que cada metal tenía un espectro de emisión característico, como una huella digital. ¿A qué se debía ese espectro de emisión con líneas separadas? Por un lado decían, bueno, cuando hay líneas separadas, quiere decir que los electrones cuando caen de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, emiten luz. Esa luz o energía es emitida con determinada frecuencia y determinada longitud de onda. Reitero, con determinada frecuencia y determinada longitud de onda. Y eso hace que se genere una línea en el espectro. Eso sería similar a decir lo siguiente. Si nosotros tomamos la energía en el átomo, y leo lo que dice la transparencia, que está cuantizada o cuantificada, es decir, que su distribución es en forma discreta como si fuera una escalera. No se puede estar en una posición intermedia entre un peldaño, ¿sí? O peldaño 1 o peldaño 2, por ejemplo. A representa una distribución continua de energía, la figura A, como si fuera un plano inclinado. Y B representa una distribución de energía cuantizada, tal como se manifiesta en el átomo. ¿Qué observaban los contemporáneos de Bohr, entre ellos Max Planck? Que si ellos observaban el espectro de emisión, reitero, que es la luz que emite un metal cuando se lo lleva al rojo vivo y se deja que se enfríe, esos espectros son de líneas, son como la escalera con peldaños. No es un espectro continuo, un espectro en degradé. Es un espectro de líneas bien precisas y los espectros se repetían para cada uno de los elementos conocidos de la tabla periódica y los que se podía hacer en el ensayo. Este modelo de niveles estacionarios de energía fue muy importante durante varios años y fue complementado, reitero, complementado, por el modelo cuántico. De hecho, Niels Bohr era contemporáneo de los científicos que se llaman científicos cuánticos y él era un científico, un físico que estableció en el modelo cuántico. Lo que ocurre es que su modelo, que fue el primero dentro de la teoría cuántica, es superado por un modelo más complejo. Y este modelo más complejo que supera el modelo de Bohr se basa en otros, ¿sí? En otros conceptos. ¿Cuáles serían estos conceptos? El concepto de dualidad onda-partícula elaborado por de Broglie en Francia. ¿Sí? De Broglie, en 1924, observa lo siguiente. Dice que en la mecánica cuántica plantea que muchas partículas tienen comportamiento de ondas en unos experimentos, pero que en otros pueden ser compactas y localizadas. Y vamos a un ejemplo gráfico para que puedan observar, elaborado por
un artista, Benoit, que plantea lo siguiente. Fíjense este efecto óptico. Si nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí?, que sería un cilindro, el cuerpo que tenemos en el centro, y nosotros este mismo cuerpo lo iluminamos desde el margen inferior izquierdo, vamos a obtener en la pantalla de la derecha una forma circular rodeada por un anillo más claro. Pero si el mismo cuerpo lo iluminamos del margen inferior derecho, vamos a obtener sobre la pared azul una imagen que tendería más a ser un rectángulo, un paralelepípedo regular en realidad, rodeado por una circunferencia azul. Es decir, si nosotros nos paramos en un punto o en otro, lo que observamos del cuerpo es algo distinto. Lo que podríamos decir, el cuerpo para un observador podría ser un paralelepípedo, le hace un rectángulo, o podría ser un cuerpo esférico. Es decir, uno diría, para mí es una esfera, para mí es un rectángulo, o para mí es circular y para mí tiene forma de paralelepípedo. Es decir, para cada observador, ¿sí?, el mismo cuerpo tiene comportamiento de, y si esto lo generalizamos para lo que decía onda-partícula, las partículas subatómicas en ciertas experiencias tienen comportamiento de partículas. En otras experiencias actúan como ondas. Uno puede asegurar que una partícula, un cuerpo, una partícula subatómica es una partícula o es una onda electromagnética. No lo podemos asegurar porque en algunos casos tiene comportamiento de onda y en otros casos, en otros fenómenos, tiene comportamientos de partícula. Esto es la base de la dualidad onda-partícula, el comportamiento dual de las partículas subatómicas. Este principio onda-partícula fue complementado por el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué decía Heisenberg en 1927? No se puede conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad del electrón. ¿Cuál es la diferencia de esta teoría o de este principio de la mecánica cuántica? Si el electrón fuera un cuerpo estudiado por la mecánica clásica, un objeto material que se mueve, yo podría determinar la velocidad y la posición simultáneamente, porque yo puedo determinar desde la mecánica, por la teoría de la cinemática, la posición y la velocidad. Pero dice Heisenberg, el electrón es una partícula dual. Y como es una partícula dual, cuando yo quiero determinar su posición, no puedo determinar su velocidad. Y cuando logro determinar su velocidad, se me escapa, no puedo determinar su posición. Entonces, no se pueden determinar los dos parámetros simultáneamente. Esta teoría, o el principio de incertidumbre de Heisenberg, que completa, entre otros, la teoría cuántica o la mecánica cuántica o mecánica ondulatoria, es fundamental para entender el funcionamiento de las partículas subatómicas. Ahora, ¿cuál es el otro principio o la otra ecuación que forma parte de este campo de conocimiento? La ecuación de Schrödinger. Schrödinger, en 1925, planteó una ecuación que describía la naturaleza de partícula y onda del electrón. Una ecuación matemática. Y hagamos esta analogía. Nosotros cuando tenemos la ecuación de una recta, decimos E es igual a A por X. Ecuación de una recta. Entonces trazamos una recta en el eje de coordenadas cartesianas. Esta ecuación lo que plantean son cuerpos geométricos, pero no cuerpos geométricos en el plano, cuerpos geométricos en el espacio. Entonces, ¿qué dice Schrödinger? Si nosotros logramos resolver esta ecuación, lo que hace, él logra obtener números. Esos números son las raíces.
que se los interpreta o se los conoce como números cuánticos. ¿Qué son estos números cuánticos? Son los números, las raíces, si se quiere, la ecuación de Schrödinger, que determina cuál es la forma de las trayectorias de los electrones en el espacio. Estas formas de las trayectorias de los electrones en el espacio es lo que nosotros conocemos como zonas de máxima probabilidad de hallar el electrón. O mejor dicho, es lo que conocemos como orbitales. Entonces, ¿qué es una orbital? Una zona de máxima probabilidad de hallar un electrón. Si yo digo, por ejemplo, que la forma de un orbital es esférico, no quiere decir que la esfera es un cuerpo sólido. Quiere decir que es la trayectoria probable donde puedo encontrar un electrón. Eso es lo que se conoce como orbital. Entonces, este modelo atómico de la mecánica cuántica plantea lo siguiente. La energía es absorbida o emitida por un electrón y está dada por paquetes de energía pequeños o cuantos de energía. Es lo que se conoce como hipótesis de Planck. De Broglie plantea que toda partícula pequeña como los electrones se asocia a una onda cuya longitud de onda, lambda en griego, se relaciona con la cantidad de movimiento, lo que decíamos dualidad onda-partícula. Las partículas pueden funcionar como ondas o partículas. El principio de incertidumbre de Heisenberg es imposible determinar la posición y la velocidad de un electrón simultáneamente. Y la ecuación de onda de Schrödinger, cuya resolución nos permite determinar cuál es la forma de los orbitales en el espacio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí seguimos? Ninguno, profe. Bárbaro. Ustedes esto ya lo vieron porque en la secundaria hablaron de orbitales que son los CSPDF. La idea es darle un poquito el sustento de esto. Vamos a los orbitales o el senado de orbitales. Me voy a adelantar un poquito, voy a ir adelantándome y volviendo para atrás para que vean. Los orbitales o estas zonas de máxima probabilidad tienen formas espaciales. O, como les dije, son las resoluciones matemáticas de la ecuación de Schrödinger. Entonces, hay muchísimos orbitales, pero nosotros vamos a considerar los fundamentales, que son 4 tipos de orbitales. Los orbitales S, P, D y F. S, P, D y F. En las tablas periódicas nuevas van a encontrar otros tipos de orbitales atómicos que son S, P, D, F, G. Pero nosotros nos vamos a quedar con S, P, D, F. Estos orbitales tienen distintas formas en el espacio. Recuerden que son resoluciones matemáticas. Por ejemplo, voy al slide 11, para que vean las formas. Los orbitales S tienen forma esférica. Cuando están en el nivel 1 tendremos los 1S, esferas más pequeñas. En el nivel 2, los 2S, esferas más grandes. En el nivel 3, los 3S, esferas más grandes aún. Si lo planteamos en un diagrama de energía, tendremos en el nivel 1, que solamente hay orbital S, tendremos los orbitales 1S, representados por una esfera. Luego tenemos los orbitales P. Los orbitales P, cuando se resuelve la ecuación matemática, tienen que son lobulares, lóbulos, ¿sí? Tenemos orbitales P sobre el eje I, el del medio, sobre el eje X, disculpen, X, el del medio, y sobre el vertical Z, perpendicular. Esto es convencional, porque X y Z son asignaciones que nosotros hacemos arbitrariamente. Lo que queremos decir, hay orbitales Y, X y Z. Entre sí hay ángulos, ¿sí? Fíjense en el esquema de abajo a la derecha, lo que estoy marcando con el cursor. Ahí tendríamos los 3 orbitales PX, PY, PZ superpuestos. Luego tenemos los orbitales D, que tienen forma lobular, pero están, además de estar en los ejes,
están en los planos de los ejes. Aquí tenemos en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, en el plano ZY, en el plano XZ, ¿sí? Y en el plano que se llaman dz cuadrado, que tienen esta forma. Los orbitales D se diferencian de los orbitales F porque los orbitales D son 1, 2, 3, 4, 5 y los orbitales F son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No es intención en química que ustedes conozcan de memoria la forma de los orbitales. El objetivo es que sepan que los electrones se distribuyen en orbitales y que los orbitales tienen forma en el espacio. Vamos a trabajar con 4 tipos de orbitales, S, P, D y F. Los esféricos, los lobulares en el plano en el eje, ¿sí? Y los F, fíjense las formas extrañas que tienen. Vamos a volver a la tabla que les dije anteriormente. Nosotros dijimos, existen orbitales S en el primer nivel de energía, llamados orbitales 1s. En el nivel de energía 2 hay orbitales S y P. En el nivel de energía 3 hay orbitales S, P y D. En el nivel de energía 4 hay S, P, D y F. En el 5 S, P, D y F y ahí paramos. Y después 6 y 7 es complementario. Vamos a los primeros. Entonces, vamos a comenzar con el elemento más simple, el hidrógeno. El hidrógeno, el elemento más simple, tiene un solo electrón. Ese orbital estará ese electrón estará en un orbital 1s. El segundo elemento, el helio. El helio tiene 2 electrones. Por lo tanto, el helio tiene 2 electrones. Por lo tanto, tendremos orbital 1s. ¿Con cuántos electrones? Con 2, porque el número máximo de electrones para los orbitales S es 2. Vamos al litio, que tiene 3 electrones. 2 electrones en el orbital 1s y 1 electrón en el orbital 2s. El berilio, 4 electrones. 2 en el 1s, 2 en el 2s. Esto lo voy a volver a tomar ahora cuando veamos los ejemplos, pero para que tengan una primera aproximación. En la página 11 ustedes van a ver una tablita que va a indicar lo siguiente. El primer electrón de cualquier átomo va a conformar el orbital 1s1. El segundo electrón 1s2. Una vez que llenamos el orbital S con un número máximo de 2 electrones, y esto sí lo tienen que tener presente, los orbitales S tienen como número máximo de electrones 2. Una vez que llenamos el orbital S1s, recién vamos a llenar el nivel siguiente. Primero lleno el primer nivel, luego paso al segundo nivel. Primero lleno el 1s con 2 electrones, luego paso al 2s. ¿Sí? Luego paso del 2s, completo el 2s. ¿Sí? Luego pasamos del 2s y ahí vamos a la regla de las diagonales. Primero el 1s, después el 2s, después el 2p, después el 3s. Y vamos llenando los orbitales según esta regla. El número máximo de electrones en los orbitales s, independientemente del tamaño, va a ser 2. Y lo tienen en la página 10. Número máximo de electrones en los orbitales S2. En los orbitales P y sumo 4 electrones. El número máximo de electrones es 2 más 4, 6. En los orbitales D y vuelvo a sumar 4 electrones, el número máximo es 10. Y en los orbitales F el número máximo es 14. Entonces fíjense que voy sumando de a 4. 2 máximo en los orbitales S,
más 4, 6, máximo de electrones en los orbitales p, más 4, 10, máximo de electrones en los orbitales d, más 4, 14, máximo de los electrones en los orbitales f. Entonces vamos a un ejemplo. ¿Cómo sería la configuración electrónica de distintos elementos, de distintos átomos de la tabla periódica? Y vamos a el ejemplo del sodio. Sodio, número atómico 11. ¿Sí? Número atómico 11. Este número va abajo. Número atómico 11. El número máximo de electrones para el sodio es 11. La configuración será: lleno primero el orbital 1s. Fíjense, el 1s con número máximo de 2 electrones. 2. Luego lleno el 2s. 1s, 2s. Número máximo 2. Van 4. Luego el 2s vuelvo a la regla de las diagonales. Lleno el p. Número máximo es 6. 2 más 2, 4 más 6, 10. Luego el 2p vamos al 3s. Sigo la regla de las diagonales. ¿Cuál es el número máximo? 1. 2 más 2, 4 más 6, 10 más 1, 11. Eso es la configuración electrónica del sodio. Número máximo de electrones, ¿sí? 11, número de electrones del sodio, en realidad 11, ¿sí? Que tienen esta configuración. Recuerden, el número que está adelante, el número grande adelante del orbital, es el nivel de energía. La letra nos indica el tipo de orbital, S, P, D y F. Y la potencia nos indica el número de electrones en cada orbital. Primero hay que llenar en su totalidad los orbitales de menor energía. Y los orbitales, seguramente, y a excepción de los gases inertes, nos van a quedar incompletos los orbitales del último nivel de energía. Fíjense, 1s2, 2s2, 2p6, si sumo eso me da 10 electrones. Si se fijan, el gas inerte anterior al sodio, gas inerte, y recuerden que los gases inertes son helio, neón, argón, criptón, radón, xenón. El gas inerte anterior al sodio es el neón. El neón tiene 10 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica interna, lo que está en negro, es la del gas inerte anterior al sodio. Vamos a otro ejemplo para que se entienda y ahora volvemos. Níquel. Níquel, símbolo químico Ni. Número de electrones del níquel y ahora comienzo a colocar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 28 electrones. Vamos a sumar de nuevo. 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20, 28 electrones. El níquel tiene 28 electrones. La configuración electrónica interna es la del gas inerte anterior. El gas inerte anterior es el argón. El argón tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y el resto, estos 10 electrones, ¿sí?, estarán 2s2, 3d8. Esto es la configuración electrónica externa. Y el último electrón del níquel es lo que se llama electrón diferenciador, ¿sí?, o el de la configuración electrónica externa. Vamos a otro ejemplo. El magnesio. Magnesio, número atómico 12. 12 electrones. Configuración: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. En total, 2 más 2 más 6 más 2, 12 electrones. En forma abreviada, ¿cómo lo voy a escribir? Voy a escribir el gas inerte anterior, neón, que el neón es 1s2, 2s2, 2p6, neón, entre corchetes, y al lado lo que sobra con respecto al neón.
la cantidad de electrones que sobra, indicando el nivel de energía y el orbital, será 3s2. Otro ejemplo, cloro, número atómico 17, configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Total 17 electrones. Y ahora, pregunta, y escuchen la pregunta, del cloro, ¿sí? ¿Cuál es su configuración abreviada? ¿Cómo la escribirían? A ver si alguien puede responder. Sería el neón más Neón. 3F2 y 3P5. Muy bien. Entonces sería neón, 3s2, 3p5. Perfecto. Profe, Comparto con ustedes, a ver, vamos a la tabla periódica. Y ahora les dejo las preguntitas. gracias. ¿Ven esta tabla periódica, la que tengo en mi escritorio? Sí, sí. Bien. Fíjense el cloro que recién hablamos. Si se fijan, a ver si lo puedo ampliar un poquito. Si se fijan, el cloro dice neón, ¿sí? 3s2, 3p5. En las tablas periódicas, lo que van a encontrar es la configuración abreviada, ¿sí? No toda la extensa, sino en forma abreviada. El gas inerte anterior al cloro, que sería el neón, 3s2, 3p5. De la misma forma, fíjense, el sodio, Na, dice neón, gas inerte anterior, que tiene 10 electrones, y lo que lo diferencia, 3s1. El de abajo, potasio, ¿qué dice? Argón, porque el gas inerte anterior al potasio es el argón. ¿Lo ven? 4s1. O, fíjense, rubidio, el 37. ¿Cuál es el gas inerte anterior al rubidio? El criptón. El criptón. Y sería criptón 5s1. ¿Se entiende la lógica de cómo está escrito? Sí. Bien. Ahora, antes de pasar la última y ahora que hagan algunas preguntas. En grande, en las referencias, en la clave, está el hierro, ¿no? Como ejemplo, en el medio de la tabla periódica. Tienen hierro, dice argón, gas inerte, 3d6, 4s2. Fíjense lo que dice acá, 3d6, 4s2. Si ustedes siguieran la regla que yo les di, la regla de las diagonales, ¿sí? Regla de las diagonales. Revisen la regla y revisen lo del argón. Fíjense, a ver si lo puedo checar para que lo vean. A ver si me permiten. Vamos a la regla de las diagonales un minutito. A ver. Acá. La agrando un poquito, así lo ven. ¿Ven la regla ahí y ven el hierro? Las dos cosas. Sí. Bien. Vamos a 26 electrones que son los del hierro. Voy a seguir la secuencia de llenado. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ahí cuando dice 3p6, 4s2, ¿a cuánto llegué? Cuando completé el 4s2. 20, creo. 20, perfecto. 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2, 20. O sea, el 4s2 es el que termina el calcio, ¿no? Argón 4s2. Después del 4s, ¿qué viene? El 3D. El 3d. 3D. Entonces, ustedes, ¿sí? En el parcial lo van a hacer manteniendo la secuencia de las diagonales. Porque esta tabla que yo les estoy mostrando
Se las muestro es profeso para que vean el error. El error en esta tabla es haber escrito el hierro de esta manera. Lo correcto y lo que ustedes van a hacer en la tabla, en el parcial, es colocar o elegir, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál está bien escrito hierro 3D6, 4S2? ¿Cuál sería la respuesta? Completo, ¿no? ¿Cómo? No porque está incompleto. Tipo, está mal. No porque está al revés. Está al revés. Debería ser el 4S primero. Primero 4S2 debería primero. ser 4S2 y después 3D6. ¿Sí? Porque primero se llena el 4S y después el 3. ¿Sí? En estas tablas, por una cuestión gráfica, los escriben al revés, permutado, pero en el parcial ustedes tienen que seguir la regla de las diagonales. ¿Sí? Entonces, lo correcto para el hierro, que en algunas tablas sí está bien escrito, figura 4S2, 3D6. ¿Sí? Ténganlo presente, ¿eh? Ok. Porque es importante. ¿Sí? Hay que Primero se llena, primero el 4S, después el 3D. Bien. Y ahora antes de las preguntas. Sí. Fíjense un detalle. Vamos al grupo 1A de la tabla periódica. Tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. El litio termina, a ver si le puedo agrandar esto un poquito. ¿Sí? Litio termina 2S1, sodio termina 3S1, potasio termina 4S1, rubidio 5S1, cesio 6S1, francio 7S1. Yo les preguntara a ustedes, ¿sí? ¿En qué orbital termina, en qué tipo de orbital terminan los elementos del grupo 1A? En ese. En ese. Fíjense que en la tablita de abajo, donde dice bloques de configuración electrónica, o, muy bien, o en el último slide, el grupo 1 y 2 de la tabla periódica, todos terminan en S. ¿Ven que dice S? Orbital S. 1S, 2S, 3S. ¿Lo ven? Sí. Bien. Los que están a la derecha en la tabla periódica, ¿sí? 13, 14, 15, 16, 17 y 18 terminan en P, a excepción del helio. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. ¿Lo ven? Sí. Lo estoy viendo en mi propia tabla para saber. Usen la que quieran, la tabla que quieran. Los del medio, o sea, vamos a esto. El grupo 1A, 2A, alcalinos y alcalinos térreos, su configuración termina en S. Los grupos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 terminan en P. ¿Sí? Los elementos de transición, los que están en el medio de la tabla periódica, grupo 3 al 12, terminan en D. Y los lantánidos y actínidos, los que están a partir del 57 y del 89, terminan en F. Entonces, lantánidos y actínidos terminan en F. Elementos que son los de transición interna. Elementos de transición, los del medio, terminan en D. Los del grupo 13 al 18 terminan en P. Y grupo 1 y 2 de la tabla periódica terminan en S. Otro detalle más. Eso se llaman analogías, analogías verticales. Vamos a lo horizontal. A lo horizontal. Hidrógeno y helio. ¿En qué periodo están? ¿Qué opinan? El hidrógeno y el helio. En uno. Periodo 1. ¿Sí? Su configuración termina 1S, 1S. Fíjense, el litio, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, que están en el periodo 2, en la segunda fila. ¿Sí? El nivel, el número de su configuración electrónica externa es 2.
2S o 2P y están todos en el periodo 2. Los que están en el periodo 3, su configuración termina en 3. ¿Sí? Eso sirve para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3. Porque sea el periodo 4, el 5, el 6 y el 7, hay alguna alteración. Porque ven que dice 4S 3D, 5S 3D. Bien, entonces lo que dijimos antes, ¿sí?, de las analogías verticales y las analogías horizontales, sirven bien para los elementos representativos. Para los de transición y los de transición interna, lo que les acabo de decir, ¿sí?, que son las analogías, hay que hacer algún ajuste. Pero nosotros lo vamos a ver para elementos de transición, no lo vamos a ver para transición y transición interna. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Ninguno. No, No. profe. No hay problema. Si quieren, revisamos entre todos las 17 rápidamente, a ver si les queda claro. Esta la tienen igual. Presentación de estructura electrónica. Lo que dijimos es cómo fueron evolucionando los modelos atómicos, desde los griegos hasta el modelo actual de la mecánica cuántica o mecánica ondulatoria. Si retomamos el modelo atómico de Bohr, que fue complementado y formulado como modelo atómico cuántico, hablamos de la emisión de energía, de los cuantos de energía, hablamos de los espectros de emisión, vimos la dualidad onda-partícula, que depende del punto de vista del observador, que a veces un electrón puede actuar como onda y a veces como partícula. Vimos el principio de incertidumbre de Heisenberg, la ecuación de Schrödinger que determina lo que se llaman orbitales, los principios de la mecánica cuántica, el llenado de orbitales, cómo se llenan los orbitales y el número máximo de orbitales, la forma de los orbitales, ¿sí? Recuerden que la forma no es algo que le vamos a pedir en el parcial, es solamente a nivel ilustrativo. Recuerden que los orbitales se superponen. Vimos la configuración electrónica del sodio, del níquel, del magnesio y del cloro, y vimos la desarrollada, la resumida. Y vimos lo que se llaman analogías horizontales y verticales de cómo los elementos se ubican por la cantidad de electrones en el último nivel y último orbital. ¿Alguna duda, chicos? Bien. Ejercicios para hacer. Si se fijan en la guía, son, a ver, ejercicios. Tienen que hacerlos de estructura electrónica, página 23, todos. Página 23, todos. La semana que viene vamos a empezar con clasificación periódica, que ya hemos adelantado algunas cosas. Muy bien. ¿Alguna duda?